no pudieron asistir por una causa u otra, pero estuvieron orando, estuvieron participando, dando alguna donación, viendo la manera de que se cumpliera de la mejor forma la actividad. Yo en lo personal tengo mucho agradecimiento para cada uno de los miembros de la iglesia por de alguna u otra manera se involucraron, y pues mucho más a los jóvenes, ¿verdad? Que fueron los que tuvieron la iniciativa. Gracias a Dios por ello. Y pues esa es la tarea para nosotros, los versículos 12 y 13 para la siguiente semana. El 14 todavía todavía no, porque ya empieza hablando un poquito acerca de otras cosas, pero vamos a dejar 12 y 13 nada más para memorizar. El 14 y 15 ya tienen otras enseñanzas distintas, pero vamos a meditar en 12 y 13 en esta semana. No sé si hubiera alguna petición de oración que quisieran agregar. Ayer en el Ejido Higueras se acercaron algunas personas con algunos de los hermanos y dejaron algunas peticiones. Ya se las estaré compartiendo también por mensaje, las necesidades que ellos tenían de oración. Si alguien más quisiera agregar algo, pues pueden hacerlo. Si alguien tiene alguna petición o algún anuncio, puede haber tiempo, y si no, pues le cedo el espacio a mi hermano que nos vaya a compartir la palabra en esta tarde. Buenas tardes a todos. Quisiera que me acompañaran a revisar un tema que tiene que ver entre la ciencia y la Biblia. No sé, hermano Lalo, si pudiera orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Y el propósito de ella es capacitar al hombre para no enredarse en las cosas engañosas de este mundo, Señor. Y darnos, Señor, la certeza y la sabiduría de que estamos en tus manos, que nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo la obra maravillosa. Y, Señor, que no haya duda en nuestra vida, Señor, de que tú has hecho toda la labor, Señor. Al abrir la Escritura y poner a nuestro hermano Joel para explicárnosla y para compartir lo que tú le has dado, Señor, que sea tu palabra la que, Señor, nos alumbre, Señor. Predispone nuestros corazones para que la atesoremos, Señor, y, Señor, nuestros miembros, Señor, para caminar en ella, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver de un tema que es muy común hablar, sobre todo cuando estás en la prepa, en la universidad. Vamos a ver del tema acerca de la ciencia y de la Biblia. Ahora, algo muy interesante es cómo la ciencia te lleva a la Biblia. En 1 Pedro 3:15 dice que debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que tenemos. Justamente hoy estaba leyendo un pasaje en Lucas, si me acompañan, en Lucas capítulo 18, palabras de Jesucristo diciéndole a sus discípulos. Lucas 18:15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. ¿Por qué a veces en ciertos lugares se prefiere no tener niños? A veces porque en ciertos eventos se prefiere que pues no se cuente con la presencia de niños, ¿no? Incluso hay letreros o invitaciones en donde se dice no niños. A lo mejor porque juegan mucho, a lo mejor porque son traviesos. Yo era uno de ellos. Bueno, todavía lo sigo haciendo de repente, pero inquietos, ¿no? A lo mejor inocentes en su inocencia, pues se acercan con todo mundo, ¿verdad? Y a lo mejor para algunos adultos puede ser molesto. No sé por qué razones los discípulos hayan querido alejar a los niños de Jesús, pero aún en nuestra época, así como hace 2000 años, a veces los niños pueden ser un poquito fastidiosos. Pero dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No sé cuál haya sido la razón por la que los discípulos no hayan querido que los niños estuvieran ahí exactamente, cuál de todas las posibilidades que pueda ser un niño, cuál haya sido la razón por la que no quería que estuvieran ahí. Y yo creo que este pasaje se ha interpretado de muchas maneras de cómo nosotros podemos ser niños ante Dios. Porque Jesús dijo, oigan, dejen que los niños vengan a mí. Es más, les digo que se tienen que hacer como niños, ¿no? Si no reciben el reino de Dios como un niño, no van a entrar en él. A lo mejor puede haber muchas explicaciones, pero una interesante de todo esto es el aspecto que el niño o la niña siempre pregunta, ¿por qué? ¿Sí? O a lo mejor ya se nos olvidó, ¿verdad? A lo mejor ya tengo 30 años, 40 años, pero pensemos, a veces fastidiábamos a nuestros papás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Pues resulta que la ciencia es conocimiento y el conocimiento, pues, mucho se basa en la observación. Obviamente de ahí viene la experimentación, etcétera, otros desarrollos, pero es muy común que cuando tú empiezas a estudiar algo, empiezas a hacerte preguntas. En la empresa, cuando tenemos un problema de calidad, empiezas a hacerte preguntas, ¿por qué? Científico, al ver en la naturaleza algún fenómeno, simplemente el ver cualquier animal, el ver cualquier aspecto de la naturaleza, las estrellas, empieza a preguntarse por qué. Uno de los aspectos que me quedo pensando es, ¿a Jesús le molesta que le preguntemos? Vaya que le hicieron un montón de preguntas y Jesús contestaba esas preguntas y había diferentes intenciones al preguntarle a Jesús. Pero lo interesante es que Jesús sí contestaba las preguntas. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo está a favor de preguntar? Es más, Jesucristo tiene la paciencia para contestar cada una de nuestras preguntas. Yo no sé si los niños de repente le llegaban a Jesús con preguntas. De hecho, los niños hacen preguntas bien interesantes. Pero a veces los adultos, ya, deja de molestar, ¿no? No preguntes eso. Quédate callado. Y a veces los adultos podemos callar las preguntas, las interrogantes que tienen los niños, que son muy válidas. Los niños pueden preguntar de dónde venimos, a dónde vamos. Fíjense, los niños han hecho preguntas tan interesantes. Recuerdo uno de ellos que me preguntó, oye, Joel, ¿y en el cielo mi abuelita va a tener 70 años o qué edad va a tener en el cielo? ¿Y yo voy a ser niño o voy a ser adulto? Y muchas veces las preguntas que podemos tener, a veces las queremos callar y malamente, muy malamente la religión ha tratado de callarlas, poniendo como justificante el dogma de la fe, que para empezar la Biblia nunca habla que la fe sea un dogma. Dogma es creer ciegamente, la Biblia nunca habla de creer ciegamente. La fe es una fe viva basada en evidencias que te lleva a creerle a Dios, pero basado en evidencias. Pero desafortunadamente la religión y lo que la mayoría de la gente religiosa cree es una fe ciega, en donde a lo largo de los siglos, después de la iglesia primitiva, se empezó a enseñar que tú debes de creer porque sí. ¿Qué sucedió cuando la gente empezó a investigar? Empezaron a hacer descubrimientos, empezaron a encontrar que pues las enfermedades tenían pues ciertas causas, ¿no? Y que no eran nada más por obra de la casualidad. Hay un científico, un físico, y pues yo creo que uno de los más grandes científicos que ha existido en la historia, sobre todo físico, Isaac Newton. Yo creo que la mayoría que estudiamos la prepa, nos acordamos de él, a lo mejor algunos desde la secundaria, y más si estudias una ingeniería, yo creo que es 100% seguro que te hayas topado con Isaac Newton.
Pues Isaac Newton escribió, yo creo, unas 3 veces más de la Biblia que de la ciencia, que de la física. Él descubrió la ley de la gravedad, aportó bastante junto con otros al cálculo diferencial, pero algo que escribía Isaac Newton dice: tengo una creencia fundamental en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados. Estudio la Biblia a diario. Quisiera pensar que este hombre no creía en la Biblia nada más como un dogma. Él se preguntaba, él se hacía preguntas respecto a la naturaleza y respecto a la Biblia. No quiere decir que Isaac Newton haya sido una persona perfecta. De hecho, en algunos de sus escritos de cómo interpreta Daniel, yo creo que varios diferimos en las conclusiones a las que llegó él, pero vaya que fue un científico que descubrió bastante y él tenía una pasión por leer la Biblia porque sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Cuando vamos a la escuela, normalmente no se nos habla de Dios. Normalmente se nos habla del origen de la vida y del origen del universo. Se nos habla, desafortunadamente, nada más de la teoría del Big Bang. Pero sería bueno que también nos hablaran del creacionismo. Pero, ¿cuál es el problema? Hoy en día se ha quitado a Dios de la enseñanza. ¿Por qué? Porque se asocia a Dios con la religión. Desafortunadamente, esa es la percepción que tenemos hoy en día, siendo que para hombres, en la antigüedad, hombres y mujeres, Dios no era una religión. Pero hoy creer en Dios significa religión. Fíjense, hay un grupo de científicos, se les llaman creacionistas. Ellos creen en un universo creado con un diseño inteligente. Y de eso, desafortunadamente, no se nos enseña en la prepa. Por lo menos a mí nunca me lo enseñaron en los libros de texto. Nada más se nos enseña la teoría del Big Bang. ¿En qué consiste la teoría del Big Bang? Si recuerdan, pues todo partió de un punto. ¿De qué tamaño era ese punto? No sabemos, pero era una cosa pequeñita, pequeñita. Más pequeña que el núcleo de un átomo. Y a partir de ahí, algunos dicen que explotó, otros dicen que se expandió. Y de ahí se crearon las galaxias. Y de ahí se creó nuestro sistema solar. Y de ahí, pues, están todas las estrellas, ¿no? Eso es lo que dice la teoría del Big Bang, que pues es lo que nos enseñan en los libros de texto. Aquí la pregunta que pues, todos nos podemos hacer es, la ciencia, que decimos que pues, es observable, ¿quién pudo observar el Big Bang? Los científicos van a defender que creen en el Big Bang, ellos van a defender y van a decir, no, pues la evidencia está que el universo se está expandiendo. Eso también viene en la Biblia, que Dios habla de un universo que se está expandiendo, que Él extiende los cielos. ¿Qué nos explica la palabra de Dios? La palabra de Dios nos explica que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. También nos dijo Dios, a través de su palabra, en Hebreos 1:3, que a través de Jesucristo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y también nos dice la palabra de Dios que su Padre trabaja hasta ahora. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que es una ley y una teoría, porque la teoría, lo que es la teoría del Big Bang, que es lo que conocemos, no es una ley. ¿Cuáles son las leyes? Pues las leyes científicas son proposiciones que enuncian relaciones constantes entre al menos dos factores. Las leyes naturales son permanentes e inmutables. Entonces, son relaciones entre los cuerpos, entre los objetos, entre las energías. Por ejemplo, si yo suelto este libro, se va a caer. ¿Por qué? Porque está sujeto a una ley, a la ley de la gravedad. Si yo ejerzo una fuerza sobre la pared, está aquí atrás. Si yo ejerzo una fuerza sobre la pared, pues la ley de Newton nos dice que ante toda acción corresponde una reacción, ¿no? Si yo aplico 30 newtons,
la pared va a responder con 30 newtons. Si yo aplico con 100 newtons, pues la pared va a replicar con 100 newtons, ¿no? Ahora, a lo mejor si yo aplico 1.000.000 de newtons, no yo, ¿verdad? Pero a lo mejor con una prensa hidráulica o con una máquina, a lo mejor la pared va a terminar cediendo. ¿Por qué? Porque la pared no tiene la resistencia suficiente para responder con la cantidad de 100, 1000 o 1.000.000 de newtons que yo le estoy ejerciendo. Todo esto obedece a leyes que son demostrables y son permanentes. Las teorías, en cambio, son declaraciones que han sido verificadas al menos parcialmente. Si una teoría se verifica como verdadera en todo tiempo y lugar, la misma se convierte en ley. Entonces, las teorías son verificadas al menos en una parte, pero no completamente, no son inmutables, no son permanentes. El Big Bang tiene razón en el aspecto de que el universo está en movimiento, el universo está en expansión y el universo tuvo un comienzo. Y en base a esto que pues han observado los astrónomos, pues de ahí ellos mencionan que pues debió de haber un inicio en el universo. Por eso en su teoría pues están en correcto, de que debió de haber empezado todo con algo. Pero donde fallan y donde erran es que todo se creó solo a partir de un punto. Eso no está demostrado. ¿Y por qué? Porque va en contra de nada más y nada menos que otras leyes. Recordamos que las leyes son permanentes e inmutables. Las leyes de la termodinámica. Y nosotros vivimos todos los días con las leyes de la termodinámica. Vamos a ver en qué consisten las leyes de la termodinámica. Dice, describen el comportamiento de 3 cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Termodinámico significa el movimiento de energías, o a veces también podemos decir el movimiento de temperaturas. Todos los procesos físicos, biológicos y químicos conocidos por el hombre están sujetas a estas leyes. Los que trabajamos en el área de la industria, a lo mejor estamos más familiarizados con un motor, pero a lo mejor también si tú te has topado con un mecánico automotriz, a lo mejor también te ha explicado algunas cosas, o si de repente tú has visto un motor desarmado, bueno, a lo mejor has visto unos pistones, ¿no? En este caso les voy a hablar un poquito del motor de diésel de 4 tiempos, no me creo un experto en este tema, pero sí me gusta mucho el funcionamiento, ¿no? De un motor, como los motores que pues hacemos para los tractores, ¿no? Este es un motor diésel de 4 tiempos de ¿cuántos cilindros? ¿Alguien sabe? Bueno, a lo mejor están en mute. De 4. 4. Don Enrique está aquí, ¿no? Don Enrique es el que nos va a explicar a todos. Muy bien. Este motor tiene 4 cilindros, tiene 4 pistones, y pues bueno, aquí ustedes ven el cigüeñal. Aquí ustedes ven la biela, y aquí ustedes ven las válvulas. La válvula en azul es la válvula de admisión, que significa que admites oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es importante para poder hacer una combustión. Y tenemos una válvula de escape, que es por donde salen los gases. Entonces, las válvulas azules, como ustedes las ven aquí, son válvulas de admisión. Las válvulas rojas son válvulas de escape. Pero también tenemos el pistón. Este pistón va al cigüeñal, y el cigüeñal pues, lo que permite es de que el pistón pueda subir y pueda bajar. A la hora de subir, comprime. Y eso permite que se haga una explosión. Y pues bueno, el escape. Ahorita vamos a regresar a esto. El principio cero de la termodinámica nos dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Bueno, ahora vamos con todos aquellos que la hacen de médico, cuando alguien se pega y se hace un chipote, para tratar de evitar el chipote,
¿qué es lo primero que hacen, ¿no? Por ahí las mamás o los papás, ¿no? Que llega el niño que se golpeó la cabeza, ¿no? Y le ponen hielo. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando esta transferencia de energía. El calor que produjo el golpe, el calor se transfiere hacia el hielo y eso permite que baje la temperatura y tratar de evitar, pues, un chipote, ¿no? Entonces, este es el principio cero. Cuando tú pones dos objetos a diferente temperatura, se igualan hasta que, o sea, se busca igualar las temperaturas. Hay una transferencia de energía hasta que se igualan las temperaturas. Ahí ya no hay transferencia de energía. ¿Qué significa? Que si tú pones dos objetos a la misma temperatura, se igualan. ¿Qué pasa si tú tienes agua fría a 0 grados y tú tienes agua caliente a 100 grados? Vamos a suponer que en un recipiente tienes 1 litro de agua fría a 0 grados y otro recipiente de agua caliente a 100 grados. Y los dos recipientes, los dos son de 1 litro, los metes en otro recipiente, los juntas, pues ¿qué sucede? Pues llega a los 50 grados. A los 50 grados ahora con un recipiente de 2 litros. ¿Qué dice la primera ley? Conocida como la conservación de la energía, pues afirma que nada se crea ni se destruye. La materia y la energía se pueden convertir la una a la otra, pero no hay aumento neto en el total de lo que existe. En otras palabras, incluso si la materia se convierte en energía y viceversa, nunca habrá un aumento o disminución en la totalidad. Esta ley pues lo que conocemos, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, ni tampoco la energía. Ahora sí le voy a poner aquí pausa. Unas disculpas. Cuando el pistón está arriba y empieza a bajar, permite al inyector ingresar diésel junto con aire. Entonces aquí ya tenemos diésel con aire mezclado. El diésel entra junto con el aire. Lo que nos dice esta teoría es que después de que explota, no es de que el diésel, por así decir, desaparezca, aunque decimos, oye, pues el diésel desapareció, ¿no? Por el escape nunca vemos que salga diésel. Bueno, espero que no veamos que salga diésel, ¿no? Si no, el motor estaría fallando terriblemente, no está haciendo una combustión limpia. ¿Qué sucede? ¿A dónde se fue el diésel con el aire? ¿En qué se transformó? ¿En energía? Es correcto, César. Muy bien. Al existir la explosión, el pistón baja. Eso es movimiento. Es el combustible con el oxígeno al explotar, lo que provoca es movimiento, o sea, energía, movimiento y gases. Y eso es lo que escapa. Pero eso no quiere decir que hayamos creado energía. Eso quiere decir que material, en este caso un líquido, el diésel, derivado del petróleo, y oxígeno, lo transformamos en movimiento. No significa que hayamos creado energía, no quiere decir que hayamos, pues sí, o sea, creado o desaparecido energía o materia. Lo que nos dice la segunda ley la primera ley de la termodinámica es de que nada se crea ni se destruye. Entonces, si esta es una ley inmutable, pues alguien tuvo que haber creado en algún momento, alguien tuvo que haber creado todo, ¿no? Alguien tuvo que haber creado la energía junto con la materia. Ahora sí hace sentido lo que leemos en Génesis. ¿Por qué creó Dios la luz? Que en parte es esta energía. Dios creó la materia. Dios creó los cielos y la tierra. Pero también creó la luz. Antes de crear al sol y las galaxias y las estrellas, Dios creó la energía. Dios creó la luz.
Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender de esto? Que mientras un pistón se amplía, el otro se comprime. O sea, un pistón ayuda a que el otro se comprima como si fuera un sub y bajas. Y pues se duplica por 2 y en este aspecto pues ya tenemos 4 tiempos, ¿no? Mientras uno explota, el otro está amplio, admitiendo oxígeno, el otro está sacando los gases y el otro están haciendo los cuatro movimientos, ¿no? Uno admite el oxígeno, el otro comprime, el otro hace la explosión y el otro hace el escape. Y entonces el motor funciona interminablemente en teoría, ¿no? Sin considerar el desgaste. En un mundo ideal donde no hubiera desgaste por fricción, donde no se acabara el diésel, pues el motor podría funcionar infinitamente, ¿no? Está constantemente trabajando. Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que llevar el carro con el mecánico? ¿Por qué será, don Enrique? ¿Por qué se nos descompone el carro, no? Pues esa es la segunda ley de la termodinámica. Dice, no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente sin ningún tipo de trabajo. La magnitud del grado de desorden molecular de un sistema es la entropía. Aquí primero nos dice que el calor fluye de un objeto más caliente a un objeto más frío. Si tú quieres hacer el lado inverso, pues tienes que producir trabajo, ¿no? Como un refrigerador. Un refrigerador enfría un cuerpo, saca calor del refrigerador, de lo que está dentro del refrigerador, lo saca hacia afuera. Por eso la recomendación de los refrigeradores es ponerlo cerca de una puerta para que no caliente la cocina, ¿no? Pero bueno, la realidad es de que muchos de nuestros refris ni siquiera están cerca de una puerta y pues nos calientan más la casa en tiempo de verano, a veces no ayuda mucho, ¿no? Pero para eso necesitas energía, para poder mover calor de un cuerpo frío a un cuerpo más caliente. Ahora, el desorden molecular es la entropía. ¿Qué significa esto? La entropía mide los cambios de un elemento desde su momento inicial hasta su momento final. La entropía indica el grado de desorden de un sistema y por lo tanto es la tendencia de pasar de un estado de orden a un estado de desorden, es decir, caos. Cuando estamos igualando las energías, lo que nos dice esta ley es de que todo está llegando a un desorden. Solito no llega a un orden. Por ejemplo, en este motor mencionamos algunos componentes. Si yo ya tengo los componentes y los meto a una caja, la sacudo a la caja y entonces ya abro la caja, voy a encontrar el motor armado, ¿verdad? Pues claro que no, ¿verdad? Sería una ofensa para los que fabrican los motores. Si yo dejo unas piezas sueltas y las giro, pues no voy a armar un motor, ¿verdad? De hecho, los motores, ustedes saben, llevan un torque específico, llevan empaques, llevan toda una serie de adaptaciones que pues, no es fácil armar un motor, lleva su tiempo y necesitas meterle bastante tiempo. ¿Qué significa la entropía? Que las cosas no se ordenan solas, al contrario, los sistemas, los objetos tienden al desorden por naturaleza. Por eso el motor, después de cierto tiempo, pues necesita un mantenimiento. ¿Por qué? Porque todo tiende al desgaste, todo tiende al desorden. Ahora, veamos un punto importante de esto de la explosión que no mencioné. Cuando yo comprimo el pistón, en el motor de diésel, a diferencia del de gasolina, yo no tengo bujía, es decir, yo no tengo chispa.
El motor de diésel explota bajo compresión. A lo mejor alguien se acuerda de la fórmula PV sobre T, que es presión por volumen sobre temperatura. Esto te da una K, es la ley de los gases. Y a lo mejor lo vamos a explicar con lo siguiente. Para a lo mejor las mamás, a lo mejor también los papás, o a lo mejor cualquier persona que ha cocinado, a lo mejor algunos de aquí han usado ollas de presión. ¿Quiénes han usado ollas de presión? Ok, Marina. ¿Las ruelas nadie ha usado olla de presión? ¿Sí? Ah, Olga. ¿Tú, Marquito, no has usado olla de presión? No. Bueno, pero yo creo que tiene los conocimientos. ¿Usted, señor Cepeda, ha usado la olla de presión? ¿Sí? Y he visto cómo... Muy bien. Ah, Mirna dice que ella también. Muy bien. Ustedes vamos a suponer que meten 100 mililitros de agua en la olla de presión y pues imagínense lo que hayan metido ahí adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues al principio a lo mejor la temperatura, pues está a temperatura ambiente, digamos unos 20 grados, ¿no? Empiezas a subir la temperatura. ¿Cómo? Pues la metes a una hornilla ahí en la estufa y empieza a subir la temperatura. Si necesito que esto permanezca constante y la temperatura empieza a subir y el volumen sigue siendo el mismo porque no le he agregado agua, no le he agregado nada, el volumen permanece constante, pero yo voy subiendo la temperatura. ¿Qué es lo que empieza a subir? Para que esto se permanezca constante. Pues la presión. Entonces, si yo empiezo a aumentar la presión, empieza a aumentar la temperatura, pero el volumen es constante. ¿Qué pasa aquí en el pistón? Bueno, eso es la ayuda de presión, ¿no? Y empieza a aumentar la presión hasta un momento en que pues ya empieza a ir sacar un poquito la presión, ¿no? Y puede ser peligroso si no funciona bien porque puede llegar a causar algún accidente. ¿Qué pasa con el pistón? Yo no mantengo el volumen constante, sino lo reduzco. ¿Cómo? Comprimiendo el cilindro. Entonces aquí el volumen tiene que bajar. ¿Pero qué aumenta? Aumenta la presión. Y esto hace que aumente la temperatura de una forma radical que llega a unos 400 grados centígrados y a tal temperatura con tal presión produce una explosión pues bruta, ¿no? O sea, a una fuerza impresionante. Y esto provoca pues un movimiento bastante fuerte del pistón. Ahora, el motor de diésel dicen que tiene una efectividad cerca del 40%. ¿Qué quiere decir? Todo el poder que podría utilizarse de diésel, solo el 40% se puede aprovechar el movimiento. Cerca del 60% se pierde en calor y en otras cosas como los gases. No hay un motor perfecto del 100%. El motor de gasolina tiene cerca de un 25-30% de eficiencia, aunque ya ahorita ya los han estado subiendo como a 40%. Por eso siempre se ha dicho que el motor de diésel es mejor, ¿no? Porque es más eficiente en su combustión, el motor es más eficiente que el motor de gasolina. Pero la razón por la que el motor de gasolina es más utilizado es porque es menos contaminante. La gasolina es menos contaminante que el diésel. Y obviamente el etanol es mejor combustible y también tiene un mayor rendimiento y pues obviamente también el motor eléctrico, ¿no? Pero pues el etanol es un poquito más caro y el motor eléctrico, que en algún momento cercano va a sustituir ya al motor en todos nuestros, el motor de combustión, el motor diésel, el motor de gasolina pronto, pues también es más eficiente y es más limpio, mucho menos contaminante. Pero ¿qué va con la entropía?
La entropía entonces nos dice que todo tiende al desorden. Y para poder ordenar, para poder hacer el efecto contrario, se necesita trabajar. Ahora ya nos hace sentido lo que nos dice la Biblia cuando Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Imaginémonos no un motor de combustión interna o un motor de 4 tiempos. Imaginémonos las galaxias. ¿Cómo es de que están en órbita? ¿Cómo es que dicen que si tú pudieras contar los granos de la arena del mar, podrías contar todas las estrellas que hay en el universo? Dicen que si tú contaras una estrella por segundo, te tardarías 100 años en contar todas las estrellas que existen. Nuestro universo es más allá de lo que nos podemos imaginar. Una pregunta. Un universo que se nos dice que está en un orden perfecto. La Tierra está en la inclinación correcta para que haya vida. La distancia correcta del Sol para que se pueda dar la vida. ¿Cómo será posible que se haya creado solo? Al contrario, ahí sí entendemos mejor lo que dice la Biblia, que del desorden Dios creó el orden. De la igualdad de energías, Dios hizo una diferencia de energías, una diferencia de temperaturas, perdón. ¿Para qué? Para que pueda haber un flujo de energías, para que pueda haber una termodinámica. Por ejemplo, ¿qué energía recibe la Tierra? Pues la Tierra recibe energía del Sol, ¿no? ¿De dónde recibe el Sol la energía? Bueno, hay que seguir estudiando astronomía, pero todo nos indica que Dios hizo un diseño, hizo un motor en nuestra naturaleza, un motor impresionante, un diseño totalmente inteligente, en donde la segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible que se haya diseñado solo, porque solo todo tiende al desorden, todo tiende al caos. Ahora, ¿qué nos dice la tercera ley? El postulado Nernst explica pues 2 fenómenos, uno que al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se detiene, y el otro que al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. ¿Qué es el cero de Kelvin? Bueno, Kelvin fijó que dijo, oye, pues los 0 grados centígrados no es la temperatura más baja, ¿no? Tenemos -1, -2, -5, -10, -50, -100, ¿no? Grados centígrados. Fahrenheit también, no, 0 grados Fahrenheit no es la temperatura más baja. Entonces, 0 Kelvin trató de descifrar cuál era la temperatura más baja, hipotéticamente, porque nunca hemos podido llegar a esa temperatura de 0 Kelvin, 0 grados Kelvin, pero esta ley estipula que si estuviéramos en la temperatura más baja, todos los procesos se detienen. Es más, los átomos dejan de orbitar. Obviamente el universo tiene temperatura. Si llegáramos a la temperatura 0 Kelvin, el universo deja de funcionar. ¿Nos podemos imaginar eso? Ahora, en las leyes de la termodinámica se nos explica que hay una fuerza, un movimiento de energías. Entonces, todo esto está interesante del balance. Y la pregunta es, ¿quién mantiene este motor trabajando? No me refiero al de la combustión del motor diésel, sino del universo. Pues Hebreos 1:3 dice que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia nos explica que si hay un origen, que si hay alguien que empezó todo. Aquello que no puede explicar el Big Bang. ¿Quién creó la energía? O sea, entendemos por la teoría, ¿no? Y eso también lo confirma la Biblia, que Dios extiende el cielo como un pergamino, ¿no?
los astrónomos han podido confirmar lo que la Biblia decía desde milenios atrás. Pero el Big Bang no puede decir cómo empezó la energía. Cómo es de que del desorden se hizo el orden. Ahora vámonos al tema del origen. El origen de la vida, pues también otra vez, el creacionismo nos indica que la vida fue creada con un diseño inteligente, igual que el universo. La teoría de la evolución a partir de un antepasado común molecular. ¿Qué nos sucede? Nos sucede que en el origen de las especies, según la evolución, todos los animales, todos los seres vivos, nosotros mismos como humanos, venimos de una especie común. En este caso, una molécula que en algún momento se volvió en una especie de pez o un ser marino y de ahí se convirtió en pues un animal y de ahí pues se convirtió en un ser humano. Eso es lo que, si ustedes ven en la teoría de la evolución en sus libros de biología, pues les van a decir, ¿no? Que todo se creó a partir de un antepasado común molecular. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios creó primero a los peces y a las aves en el día quinto. Y Dios creó a cada uno según su especie. Y luego en el día sexto, Dios creó a los animales según su especie. Y entonces creó Dios al ser humano. Y vio Dios que era bueno, ¿no? Y tenemos muchas especies, ¿no? Las especies de las aves, las especies de los felinos, tenemos especies también marítimas, tenemos mamíferos, tenemos animales en el mar, pues que utilizan oxígeno y otros que pues tienen branquias, ¿verdad? Entonces, Dios creó todo esto con un diseño inteligente. Pero la teoría de la evolución no explica cómo empezó la vida. Ellos dicen, pues es que hubo un cambio en donde un animal que tenía branquias, pues de alguna manera empezó a tener pulmones y pues de aletas empezó a tener pies o patas. Y luego de esas patas, pues empezó, no sé, pues en lugar de comer algas, pues empezó a comer plantas y luego de ahí empezó a comer otros animales. Y pues de ahí viene pues el mono, el chimpancé y el humano. Ok, bueno, pero la ciencia es algo observable, ¿no? La ciencia es algo que se puede ver. Sí, no, pero nosotros hemos visto cambios de adaptación de las especies y pues bueno, con millones de años, pues esos cambios, pequeños cambios, pues han hecho cambios grandes, ¿no? Bueno, por esa razón la evolución todavía no es una ley, porque pues necesitas creer sin realmente una evidencia que tú vienes de un pez. Bueno, primero vienes de un primate y luego de ahí vienes pues a lo mejor de un pez y a lo mejor vienes de una molécula. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó la vida? Louis Pasteur, que de hecho era otra persona creyente, igual que Isaac Newton, él también leía bastante la Biblia. Él empezó a hacer algunos experimentos porque en su tiempo se empezó a hablar mucho de la generación espontánea. La generación espontánea, un grupo de científicos decían que si tú dejas carne a la intemperie, pues de repente se forman gusanos. Y era una evidencia, según ellos, de que la vida puede comenzar sola, ¿no? Y entonces Louis Pasteur dijo, a ver, vamos a hacer un experimento. Y en un matraz puso caldo, lo hirvió bastante, pues para sacar ahora sí que cualquier tipo de ser vivo que pudiera estar aquí, lo hirvió y lo tapó.
El caldo lo mantuvo libre de pues, cualquier microorganismo que pudiera estar atrapado en el cuello y resultó que lo dejó ahí totalmente sellado, hermético. Pero luego también utilizó otros matraces y hizo muchos experimentos, tuvo que repetirlo varias veces. Y a estos les hizo el mismo proceso, el mismo. Hirvió el caldo, lo tapó, pero después de tiempo rompió el cuello. Al cabo de algunos días, en aquellos que había roto el cuello, habían encontrado microorganismos. Pero aquellos que no habían roto el cuello se encontraban libres de microorganismos. Con esto Luis Pasteur, no como una teoría, sino como una ley, y todos los que estaban a favor de la generación espontánea lo tuvieron que reconocer, descubrieron la abiogénesis, que no es otra cosa más que la vida parte de la vida. Es decir, tú y yo no estamos aquí porque salimos de una piedra, ¿verdad? O juntamos así tierra y ya, pues de ahí venimos tú y yo. No, venimos de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no? De un esperma y de un ovario. Entonces la vida viene de la vida. Entonces esto significa la biogénesis. Y con esto se demostró, Luis Pasteur demostró que la vida no puede aparecer sola. Pero bueno, sería una lástima para hoy en día Luis Pasteur, a pesar de todos sus descubrimientos, que la gente sigue creyendo en la generación espontánea, ¿verdad? Porque muchos que les enseñan en los libros de texto acerca de la evolución piensan que pues todo vino de un microorganismo, de un caldo de moléculas, de ahí salieron las bacterias y de ahí salió la vida. Ahora, si ustedes les preguntan a los evolucionistas más experimentados en esto, les van a negar la generación espontánea. Y si ustedes les preguntan a los maestros, a lo mejor más estudiosos, porque si tú le preguntas a lo mejor a tu maestro de prepa, a lo mejor va a seguir creyendo en la generación espontánea. Pero ya varios científicos que pues a lo mejor ya conocen un poquito más de Luis Pasteur, te van a decir que no creen en la generación espontánea. ¿Por qué? Porque Luis Pasteur les demostró con ciencia que la generación espontánea no es posible. Pero bueno, lamentablemente mucha gente que cree en la evolución, cree en la generación espontánea. La realidad es de que la evolución no te puede explicar muchas cosas, ni siquiera te puede explicar cómo se generó el primer ser vivo. Ellos dicen, está bien, biogénesis es cierto, está demostrado, la vida tiene que venir de otro ser vivo. Entonces, ¿cómo empezó la vida? No saben. Te van a decir, a lo mejor con millones y millones y millones de años. Oye, amigo, pero para eso sí necesito fe ciega. Para eso sí necesito, ahora sí que tener una fe bien, pero bien enorme y hasta yo diría un poquito tonta, ¿no? Una fe totalmente ciega. Por eso digo que la ciencia nos lleva a la Biblia, porque la ciencia nos dice que tuvo que haber un creador, tanto en el universo como en la generación de la vida. Ahora, ¿por qué la evolución es una teoría? No todo lo que la evolución enseña está mal. Hay partes de la evolución que la evolución enseña que están bien. O sea, no todo lo que la evolución enseña está mal. ¿Por qué? Porque hablan de microevolución. ¿Qué es la microevolución? Es la ocurrencia de cambios a pequeña escala. Es un cambio a nivel o debajo del nivel de especie debido a varios procesos: mutación, selección natural, flujo genético y deriva genética. Entonces, hay adaptaciones. Podemos tener diferentes cambios o adaptaciones dentro de la misma especie. Cualquier tipo de animal e incluso los mismos humanos. Y con más o menos ejemplos, o sea, esto sí está bien demostrado, el COVID. El COVID sufre mutaciones. Ahí tenemos nuevas cepas, ¿no? Entonces, esto está bien sabido y a partir de ahí, pues que un animal se adapta o tiene cambios o tiene microevolución, ya lo ven como una macroevolución. El problema es, tendríamos que explicar con la macroevolución el genoma. ¿Por qué tenemos diferentes cromosomas? Los animales tienen diferentes cromosomas. El ser humano, aunque tiene pues, los mismos cromosomas, pues se distingue el género, XY o XX, ¿no? ¿Cómo es de que esto evolucionó?
Ahora, ¿qué pasa cuando tienes un problema con el XY o el XX y tienes un XXY? O tienes una deficiencia en los cromosomas y que sufres una mutación. Bueno, si tú le preguntas a un médico qué pasa si tu XY, tu XX tiene una mutación, pues te va a decir que hay una enfermedad. No significa que estás evolucionando. Significa que hubo más bien, disculpe la expresión, pues una degeneración, un degenere, ¿no? Un problema. Y pues ahí es cuando tenemos nacimientos de niños, niñas con problemas de salud. A ver, entonces la mutación no es para mejorar. Entonces, ¿por qué nos enseñan que de la evolución, que hubo una mutación, salimos nosotros como una especie mejorada, como una especie superior a los demás animales? Ahí es donde nos tenemos que preguntar un poquito si los científicos también son religiosos. Ahora, no todos, pero quisiera pensar en aquellos científicos que creen que no existe un Dios. Para mí, la verdad, estos científicos que no creen en un Dios tienen una fe enorme en sus teorías, porque va en contra de la ciencia comprobable. Quisiera hablar un poquito de James Tour. Bueno, antes las explicaciones ofrecidas por la evolución son incompletas y es difícil creer que la naturaleza pueda producir la maquinaria de las células a través de procesos aleatorios. James Tour es uno de los científicos más reconocidos en nuestra época, uno de los 50 científicos con mayor trascendencia, su especialidad en nanotecnología, pero también tuvo otras especialidades. Ustedes pueden buscar su biografía en internet. Y él dijo que la evolución pues está incompleta y es difícil de creer que la naturaleza puede producir la maquinaria de las células a través de procesos aleatorios. Él dijo, de lo que puedo ver, la microevolución es un hecho y no hay ningún argumento en contra con respecto a la microevolución. El núcleo del debate para mí, por lo tanto, es la extrapolación de la microevolución a la macroevolución. Es decir, la microevolución dentro de las especies está comprobada, o sea, se ve, es observable. El problema es cuando dices que de una especie se transformó a otra especie, que de un animal se transformó en un humano. Una pregunta, ¿por qué los humanos nos vestimos? ¿Por qué los humanos hemos desarrollado tecnología para viajar a la Luna? Y ahora, pues a Marte, ¿no? Estamos en eso. Nunca he visto un perro que haya, por desarrollo propio, una organización científica de perros, o una NASA de perros, desarrollado un cohete para ir a la Luna, ¿verdad? O a Marte. El ser humano tiene una capacidad intelectual muy diferente a la de los animales. Ese es un hecho. También el ser humano tiene conciencia de culpabilidad. Nunca he visto un perro que le dé pena ir desnudo por la calle. Pero a un humano, pues bueno, en la mayoría de los humanos sí, ¿verdad? De repente hay algunos que no. Pero, ¿por qué a un perro, si mata a otro perro, por qué no lo meten a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué no lo llevan ante un juzgado y le asignan un abogado para que lo defienda? ¿Y por qué a un humano sí, no? Porque el humano tiene un conocimiento, una conciencia del bien y del mal. El perro hace lo que es su instinto. A lo mejor todo lo asocia a órdenes y a ciertos factores, pero no tiene la conciencia como la tenemos los seres humanos. Ahora dice James Tour, construyo moléculas para ganarme la vida. No puedo comenzar a decirles cuán difícil es ese trabajo. Estoy asombrado de Dios por lo que ha hecho a través de su creación. Solo un novato que no sabe nada sobre ciencia diría que la ciencia se aleja de la fe. Si realmente estudias ciencia, te acercará más a Dios. Realmente la historia está llena de científicos creacionistas. Si ustedes quieren dar un vistazo, pueden entrar a esta página.
Estos son científicos en la antigüedad que realmente creyeron en un creador, y muchos de ellos incluso creyeron que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿no? Desde Galileo Galilei hasta Kepler, y aquí también está Newton, está Faraday, y yo creo que la ciencia que tú estudias, yo creo que científico que estuvo relacionado con diferentes aspectos, todos ellos han creído en un creador. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por sus escritos. Si quieren saber un poquito más de información, pues bueno, está esta página de los científicos antiguos y también de la ciencia moderna. Sí, le decía a mi esposa que de los científicos antiguos casi todos son hombres, ¿no? De la ciencia moderna ya empieza a haber más mujeres. Y ustedes aquí pueden ver una cantidad tremenda de científicos en diferentes ramas que han creído en un creador. Entonces, aunque es cierto que hay muchos científicos ateos, también hay muchos científicos creacionistas. Y de hecho yo diría que probablemente hay más científicos creacionistas que realmente ateos. James Tour, que pues es uno de ellos, mencionó junto con otros científicos que hay muchos que realmente creen en la Biblia y que creen en un creador, pero no lo sacan a la luz pública. ¿Por qué? Porque hay una cierta presión social a que si eres científico no puedes creer en Dios. Pero sin embargo la Biblia nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La verdad, la Biblia nos deja claro que la creación es una evidencia de un creador. Que lo que vemos es la evidencia de alguien invisible que hizo todas las cosas con un poder y una deidad que son eternas. Si tú no crees en Dios, no te culpo. Pero te invito a que como Jesucristo les dijo a sus discípulos que había que ser como niños, te invito a que tú le preguntes a Jesucristo si Él existe. Que tú con tus preguntas vayas a la Biblia para encontrar respuestas. La realidad de las cosas es de que los científicos se asombraron de la creación, pero este hombre, si ustedes ven su biografía, él no se convirtió a Jesucristo a través de la ciencia, él era judío y él no creía en Jesucristo. La razón por la que creyó en Jesucristo fue porque en la universidad empezó a leer la Biblia y encontró que alguien había muerto por él, por sus pecados. Él dice que el judaísmo moderno nunca toca el tema del pecado, pero que recuerda muy bien cuando Jesucristo le decía a las personas, les decía, si ustedes ven a una mujer para codiciarla, ya adulteraron en su corazón. Y esto a él lo convenció de pecado en su propia vida y encontró en la salvación. Te acerca para creer en lo que la Biblia, en lo que Dios cree. Pero realmente el que quita tu pecado es Jesucristo. A lo mejor tú tienes fe en el Big Bang o en la evolución. A lo mejor tú tienes fe en lo que los científicos dicen. Yo te invito a que tengas fe en aquel que vino, nació y murió en una cruz, en aquel que resucitó, en aquel que dio su vida por ti. Tú tomas la decisión si creerle al ser humano, a lo que los libros de texto dicen, o si tú le quieres creer a Dios mismo. Otra vez, desafortunadamente, hoy en día pareciera que la ciencia y la Biblia están peleadas, pero todo lo contrario,
Por medio de la ciencia podemos confirmar que la Biblia es verdad, que la Biblia es realidad. Se ha tratado de atacar la Biblia, se ha tratado de quitar su poder, y desde siglos atrás se pensaba que la Biblia iba a dejar de existir y que la gente iba a dejar de leer la Biblia. Pues la realidad de las cosas es que nadie ha podido transformar nuestras vidas más que Jesucristo mismo. Hay un matemático muy famoso de la Universidad de Oxford, John Lennox. Después podemos ver un poquito más de su biografía. Pero él dice, yo les voy a demostrar de la existencia de un Dios. Les voy a demostrar la existencia de Jesucristo. Y él dice, cada día que yo veo una vida transformada por Jesucristo, es una evidencia irrefutable. Es una evidencia real de un cambio. Hay cosas que la ciencia puede explicar, pero hay muchas otras cosas que la ciencia no puede explicar. Pero Jesucristo sí, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A lo mejor tú no creas en Dios, a lo mejor tú no crees en Jesucristo, pero estoy seguro que has conocido a alguien que su vida ha sido transformada. A lo mejor no crees, o a lo mejor no quieres creer. Como un amigo ateo me dijo, no quiero leer la Biblia porque temo que me voy a convencer. Si realmente quieres buscar la verdad, como muchos ateos la hemos tratado de buscar, vas a terminar encontrando que Jesucristo es la verdad. Pero a lo mejor, como Pilato, prefieres lavarte las manos, porque es más fácil no creer, o mejor dicho, más conveniente no creer en Jesucristo, porque creer en Jesucristo implica entregarle tu vida. Con esto quisiera animarlos a que estudien más de la ciencia. Es emocionante. Cuestionen. Y si quieren cuestionar todo, cuestionen todo. Yo la verdad he cuestionado la Biblia múltiples veces y he cuestionado a Dios múltiples veces. La religión y los religiosos nos dicen, no cuestiones a Dios. A Jesucristo le encanta que lo cuestionen, que le hagan preguntas con una buena intención y con un buen corazón. Porque cuando yo he cuestionado a Dios, le he dicho, de verdad quiero saber. Les digo la verdad, Dios responde de formas impresionantes y de formas maravillosas. He conocido varias personas que también como yo hemos tenido diferentes dudas acerca de la vida, acerca del origen, acerca de dónde venimos. ¿Por qué? Porque no queremos vivir una mentira. Bueno, espero que nadie quiera vivir una mentira. El religioso te va a decir, no preguntes. Jesucristo te invita a que preguntes. El religioso te va a decir, tú cree como fe ciega o como dogma. Jesucristo te invita a que conozcas. Dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tiene nada de malo descubrir nuevas cosas. No tiene nada de malo estudiar, prepararse, estudiar una disciplina, estudiar otra, estudiar las leyes de la física, de la química, estudiar las leyes de la naturaleza, la astronomía. Entre más estudias, más te das cuenta que te hace falta estudiar muchas otras cosas. Por ejemplo, el otro día estaba mi papá mostrándome algunas de sus investigaciones. Él tiene un doctorado, no sé cuántos años ya lleva trabajando con cabras, pero lleva más de 40 años y veo que nunca termina de estudiar. Y así investigamos con cada uno de los científicos, de los matemáticos, de los astrónomos, no terminan de estudiar. Yo a lo mejor no me relaciono mucho con eso. Yo me relaciono a lo mejor otras cosas en el trabajo relacionadas con tecnología. Todo lo que sabía programar hace 10 años,
pues ya la mitad está obsoleta. El conocimiento es infinito. Imagínense cómo es nuestro Creador. Si la ciencia es tan magnífica y tan enorme y te apasiona tanto, ¿cómo es nuestro Creador? Yo creo que no hay ser más maravilloso, ser más impresionante que Jesucristo. Bueno, ese ser dio su vida por ti en la cruz, porque te ama y porque quiere transformar tu vida. Muchas gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. La verdad, no hay un ser más perfecto y más hermoso que tu Hijo Jesucristo. Padre, el mundo está lleno de confusión y en su deseo de tener conocimiento se ha extraviado. Padre, por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Padre, te pedimos que la verdad salga a flote y que, pues desafortunadamente, aunque los libros de texto a lo mejor nada más nos enseñan una parte de la verdad, te pedimos que cada uno de los estudiantes, cada una de las personas, no se conformen con las enseñanzas básicas, sino realmente se cuestionen, que no crean en una religión, que no tengan una fe ciega, sino que realmente depositen la fe en tu Hijo Jesucristo basada en hechos, en evidencias, en una fe verdaderamente sólida en tu palabra. Y aquellas personas que están buscando la verdad, que están buscando cuál es en realidad el origen de todo, te pedimos que tú les aclares y que lo hagas con paciencia como la tuviste con nosotros. Amén. Preguntas, comentarios, a lo mejor un evolucionista por aquí. Gracias, Joel. Realmente no dejamos de maravillarnos y yo veía a cada quien en su área o aplicación, en el rol que llevamos a cabo en nuestras vidas, pues lo aplicábamos, lo interpretábamos y tratando de entenderlo. Veía el caso de Enrique, ¿no? Él, yo creo que lo estaba entendiendo muy claro, el hecho de la enseñanza que tú estabas dando, ¿no? Y en el rol de cada uno como amas de casa, como científicos, como comerciantes, etcétera. Yo creo que en toda área que desarrollamos en nuestros oficios de todo proceso de trabajo que llevamos a cabo, ya sea en procesos de electricidad, de plomería, de todo lleva una fuerza, la física, ¿no? Yo reprobé física, pero bueno, entonces me quedo con algo de que siempre el hecho de la investigación, el hombre y el científico busca lo mejor. Siempre busca el darse cuenta, como decías tú hace un momento, que lo que tú conociste hace 10 años, hoy queda obsoleto, muchas cosas. Me quedo con lo que hablabas en Hebreos capítulo 1, donde dice que Dios de muchas maneras nos ha hablado y muchas veces. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla de Dios mismo como el creador y hacedor de todas las cosas. Y un poquito aquí aplico a lo mejor la palabra de la física, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Yo creo que ningún científico puede hacer eso ni con un sistema de combustión como lo que explicabas, pueda generarse esa purificación en la vida de cada uno de nosotros, de toda nuestra inmundicia, de nuestros pecados, dice, hecha por nuestro Señor Jesucristo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, el cual heredó más excelente nombre que ellos. Y damos la gracia al Señor porque sabemos que Él no cambia. Él es perfecto y Él es quien nos ha dado lo mejor.